Hola chicos, estamos en un nuevo temita. En este caso, como es un domingo antes del Día del Padre, no de ese domingo, hoy día vamos a tocar el tema de Dios Padre. Antes, como siempre, vamos a empezar con una oración. Todos cerramos los ojitos y repiten después de mí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitos y decimos: Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, como dije, el tema es Dios Padre. Sabemos que hay una Santísima Trinidad con Dios Hijo, en este caso Jesús, también tenemos el Espíritu Santo y tenemos a nuestro Dios Padre. Pero hay algo curioso, ¿no? Incluso a mí me ha pasado que a pesar de que es Dios Padre, cuando yo comienzo a entablar una conversación con Dios mediante la oración, yo no me refiero siempre a Dios como papá. Incluso puedo decir que a veces me cuesta, ¿no? Más bien yo comienzo a decirle Dios, a veces Diosito, también comienzo a conversar con Jesús, con Mamita María, pero yo no le digo papito, yo no le digo papá. Y en verdad es algo que Jesús siempre nos enseñó. En esta etapa acá en la tierra, Él hacía hincapié en que lo llamemos papá. Pero en verdad incluso cuando yo he escuchado a otras personas, pues pocas veces escucho esa palabra papá. Y en verdad, qué alegría debe sentir Dios cuando alguien le dice papito, le dice papá. Es como esos bebitos, ¿no? A veces nosotros, nuestras primeras palabras, esa alegría que siente un papá o una mamá cuando escucha papá, cuando escucha mamá. Entonces hay que darle esa alegría a Dios, esa alegría de escuchar que uno de sus hijos le dice papito. Y para que se den cuenta más o menos de qué estamos hablando, mejor dicho, por qué es importante esa palabra papá, es porque Jesús nos lo enseñó. Los discípulos mismos le decían a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían ese amor que era el Espíritu Santo, en el cual se encendía cuando Jesús oraba, cuando Jesús estaba con Dios. Y veamos algunos momentos justamente en nuestra Biblia, ¿no? Que en este caso, cuando uno busca, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, en ese momento donde Jesús incluso menciona estas palabras, ¿no? En un momento donde en el alma se sentía una tristeza mortal, en ese momento tan difícil y triste, Jesús dice Abba. Abba significa papá. Entonces él dice, papá, para ti todo es posible. Si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas son las palabras que Jesús como hijo le dice a su papá. Pudo haber dicho Dios, Dios magnífico, tú creador de todo el universo, miles de palabras, pero dijo papá. Ahora, hay otro momento, por ejemplo, cuando Jesús comienza a predicar, eso está en Lucas, con sus discípulos. Y hubo un día en el cual espantaron un montón de demonios que estaban en distintas personas, expulsaron a los demonios y también hicieron milagros. Entonces los discípulos estaban felices, así como cuando me sale bien una catequesis. ¿Por qué? Porque estaban felices de haber evangelizado, de haber sido útil, de haber servido a Dios, a Jesús, siguiendo sus pasos. Y Jesús en ese momento de también en la alegría, ¿por qué? Porque Jesús se sentía alegre de que sus discípulos, sus hermanos, pudieran hacer esas cosas en su nombre, pudieran sentir esa alegría de ser ciudadanos, de ser hermanos del reino de Dios, al cual ellos también querían ir. Entonces, en ese momento de alegría, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, Dios mío, dice, papá, yo te bendigo, Padre, porque estas cosas las has ocultado a sabios y a ricos y se las has revelado a los pequeñitos. Esa es la alegría que muestra Jesús en ese momento, compartiendo y alabando y bendiciendo a su Padre.
Ahora hay un momento que yo les invito a que busquen en la Biblia, que es Juan 17 del 24 al 25. Quiero hacer un hincapié. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y ve la parte de Moisés, a Moisés es el primero que Dios le revela su nombre, ese nombre que dice Yahvé. Ese es el nombre. Hasta ese entonces sabíamos que podía llamarse Dios, en este caso le revela el nombre de Yahvé, pero con Jesús se nos revela un nombre más íntimo. Y Jesús dijo, Padre, yo les he enseñado tu nombre. ¿De qué nombre estamos hablando? Ese nombre, Papá. Y lo seguiré haciendo. Y así ese amor con que me amaste estará en ellos, y yo también estaré con ellos. Padre, yo quiero que estos que me has dado estén conmigo y contemplen tu gloria. También hay una parte donde dice, Padre justo, el mundo no te conocía mientras yo te conocía. Como vemos, qué importante en este versículo es justamente lo que nos enseña Jesús. Nos enseña a hablar como papá e hijo. Porque justamente hablando como papá e hijo es que ese amor, ese Espíritu Santo, logra encender nuestros corazones y seguir el modelo de Jesús, ese ideal que toda su vida siguió la voluntad de papá. Por ello es importante que empecemos a hablar con Dios como papá e hijo, para que así podamos conocer su voluntad, practicarla y también conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos, de nuestro Padre. Hay una última parte, justamente en la cruz, donde Jesús menciona a papá. Recordemos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Como vemos, toda la vida de Jesús, toda la vida, siempre se refirió como papá. Y eso fue justamente lo que lo sostuvo a Jesús en este mundo. Ahora vamos a ver un video, una parábola de Jesús, donde justamente les haya gustado ese videíto del hijo pródigo. Hay algo importante. Yo en verdad no me había dado cuenta, por eso les enseño esta parte. Cuando uno lee el hijo pródigo y ve ese papá amoroso que da todo, que después vamos a ver justamente cómo es nuestro Dios Padre, el hijo pródigo representa a ese Dios, ese Padre amoroso y a ese hijo que lo desobedece. Si recordamos la historia de Adán y Eva, pues vemos justamente que ese pecado que hicieron fue la desobediencia, ¿no? Por el cual al final se aleja de Dios, a pesar que era tan libre. Y eso es lo que se da cuenta el hijo pródigo. El hijo pródigo en la casa del padre tenía libertad, no le faltaba nada y siempre tenía amor. Y cuando él decide irse con su herencia y la gasta toda, él termina trabajando cuidando cerdos, como vemos. En ese entonces, cuidar chanchos era el peor empleo, era el más miserable. En realidad, el que cuidaba no tenía libertad. Y ahí es donde el hijo pródigo se da cuenta y dice, oye, yo salí al mundo a buscar esa libertad, a ser libre. O sea, ¿qué era para él ser libre? Poder disfrutar de la vida, de esos placeres, no seguir quizás las leyes, el orden de la casa. Pero cuando está ahí, en ese lugar con los chanchitos, alimentándolos, sintiendo hambre, sintiéndose miserable, se da cuenta que en la casa del Padre era realmente libre. Y ahí es donde empieza todo ese proceso de conversión, donde en ese camino hacia la casa del Padre, él comienza a reflexionar más. Y cuando llega donde papá, ya lo vemos distinto. Y el Padre reconoce eso. Eso es justamente lo que representa esta parábola. Ahora vamos a tomar justamente un poquito estos extractos de esta parábola para ir viendo cómo es nuestro papá Dios. Empecemos con una presentación. La primera descripción de nuestro Padre Dios es un Padre alegre y amoroso. Ahí vemos justamente a nuestro Padre Dios con un corazón. Si recordamos la parábola, cuando el hijo pródigo le pide la herencia al padre, el padre, a pesar que él ya imaginaba en qué lo iba a gastar, él le da la herencia y le dice, hijo, tómalo. Y en realidad es increíble, ¿no? Porque aún sabiendo él que hay una probabilidad que el hijo falle, él respeta esa libertad y lo ama hacia su hijo. Él también es paciente.
antes de ese momento tan épico, ¿no? Donde el padre sale a correr, ¿no? A los brazos del hijo y el hijo al padre. Si se dan cuenta, es un papá paciente. Él todo ese tiempo que el hijo no estuvo con él, probablemente ni le enviaba cartas, él fue paciente, él esperó a su hijo. Y así Dios siempre nos tiene paciencia, ¿no? Incluso en nuestros errores, ¿no? Que muchas veces nos alejamos de Él, pero Él nos tiene mucha paciencia. Él está ahí esperándonos. También es un Padre Dios consolador, ¿no? Ese papá, imagínense, ¿no? A veces, imagínense esta idea, ¿no? En la parábola, finalmente el hijo decidía regresar a los brazos de su padre y el papá cuando lo ve, más bien le recrimina y le dice, ay, seguro estás aquí porque ya no tienes dinero, ahora sí, pues ahora me necesitas, ¿no? Imagínense que eso lo hubiera dicho el papá. No, nada que ver, ¿no? O sea, imagínense, se caía todo abajo la parábola. Más bien lo que hizo el padre fue abrazarlo, de ahí pidió que le dieran las vestimentas más limpias, le pusieran un anillo, sacrificaran el cordero más rico, o sea, fue un papá que lo consoló. Primero le dio un abrazo, amor, y de ahí le dio otros detalles. Y por ello nuestro Papá Dios siempre nos cuida. Nuestro Padre Dios, ante nuestras caídas, nuestros errores, la misma enfermedad, Él está ahí cuidándonos. Incluso, ¿no? Cuando tenemos miedo, Él es nuestra fortaleza. También nuestro Padre Dios es comprensivo. En esta imagen, por ejemplo, vemos un señor que está hablando mal de Dios, que es su hijo en realidad. Y Dios, a pesar de que a veces nos equivoquemos, incluso que hayan hijos que no crean en Él, que se expresen mal de Él, Dios siempre nos ama, Él nos comprende, sabe que a veces venimos de traumas, venimos de grandes caídas, grandes dolores, grandes pérdidas como son perder a un papá, una mamá, hermanos, ¿no? A veces en la misma pobreza y enfermedad. Él nos comprende, Él nos ama. También, como ya mencioné, Él es nuestra fortaleza. Es un papá que siempre cumple sus promesas. En cada oración que hacemos, Él escucha, por supuesto, esos pedidos que nacen del corazón. Porque claro, no le vamos a pedir un PlayStation, ¿no? O que nos regale dinero, no. Pero esas intenciones de corazón de decir, por favor, que mis papitos consigan trabajo, por favor, Señor mío, cuídalos de este tema del virus. O sea, en eso está la oración a nuestro Padre Dios y Él siempre nos escucha y es nuestra fortaleza. Si no, miren, ahorita estamos sanos y salvos. Él también tiene un espíritu maternal. Me gusta resaltar este tema maternal. ¿Por qué? Porque ¿cómo es una mamá con un hijo? A pesar de sus errores, de sus defectos, de las peleas que puedan tener entre ustedes y sus madres, la mamá siempre te ama, siempre te cuida, siempre vela por ti, siempre te engríe. Pues así también es nuestro Padre Dios. Tiene un espíritu maternal que nos ama a todos. Igual, no es que a ti te ame más que a mí o viceversa, no. Él nos ama y nos ama tal cual como somos. Y finalmente, como ya vimos hace unos temas anteriores, es nuestro buen pastor. Nosotros reconocemos su voz. A pesar que no es que escuchemos una voz así tal cual, sabemos cuál es su voluntad o por lo menos vamos aprendiendo de ella. A seguirlo, a hacer el bien. Y ese buen pastor es nuestro maestro, es nuestro guía. Él nos lleva por buen camino, nos lleva al camino de la salvación. Y siempre está ahí primero, velando por nosotros, viendo que cada paso que demos sea hacia la santidad y no a la perdición. Él es nuestro papá, que lo que más desea es tenernos en su reino. Bueno chicos, ahora viene la tarea. En esta imagen vemos algunos personajes bíblicos. Vemos a Noé, a Abraham, a Jacob, a José y a Moisés. La tareita consiste en lo siguiente. El título, si se dan cuenta, dice cómo debe ser un hijo de Dios. Y en este caso, la tarea es que ustedes elijan uno de estos 5 personajes y vean justamente qué virtudes tenían ellos y también la relación que tenían con Dios. Porque en todos ellos ha habido una relación de papá e hijo. Algunos incluso han dialogado con él, a veces ellos le han pedido cosas, ¿no? También han cometido errores. Entonces la idea es que ustedes conozcan de la historia de uno de estos 5 personajes
y vean sus virtudes y cómo era su relación con su papá Dios. ¿Ya? Esa va a ser la tareita para el próximo, de acá 2 domingos. Y como pueden ver, ahí hay virtudes, ¿no? Noé era justo y fraternal, Abraham obediente y humilde, Jacob responsable y agradecido, José fiel y misericordioso, Moisés compasivo y sencillo. Son virtudes en las cuales podemos crecer. Bueno, chicos, hagan sentir feliz a sus papitos y también a nuestro papá Dios. Muchas bendiciones y que tengan una bonita semana. Bendiciones.